¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a tocar la segunda parte del periodo conocido como la Prosperidad Falaz, la República del Guano, y lo que vamos a hacer es plantearles los gobiernos que se desarrollan entre 1845 a 1872. No olviden de que ustedes pueden hacer comentarios y compartir los contenidos de este video y también suscribirse a nuestro canal. Bueno, la Prosperidad Falaz empieza con el gobierno de Ramón Castilla y Marquesado, ¿no? Es un personaje muy importante en esta etapa, uno de los caudillos militares más destacados, ¿no? Inclusive va a lograr impulsar una serie de medidas que permiten la estabilidad política de nuestro país. En esta oportunidad, él va a ser el que inicia esta etapa de la Prosperidad Falaz entre 1845 a 1851. Él va a defender en este momento las tendencias conservadoras, ¿sí? Aunque luego empieza a tener una evolución de su pensamiento político, y veremos luego en un segundo momento a un Castilla liberal y termina siendo moderado. Esto va a ser bastante controversial, ¿no? Por los historiadores, por los científicos sociales, porque también se le puede evaluar como un oportunista, ¿no? Alguien que se adapta según la coyuntura. Bueno, voy a dividir las medidas que toman cada gobierno en aspectos internos y aspectos externos. En los aspectos internos de Castilla se destaca la elaboración del primer presupuesto de la República. Este presupuesto todavía aún no es anual, ¿ya? Es según las necesidades del Estado peruano. Para ello hay un ministro de Hacienda que se llama Manuel García del Río, que se encarga de elaborar el primer presupuesto de la República, y por esa razón se plantea que hay un cierto ordenamiento del Estado peruano. Por otro lado, y aprovechando de los recursos guaneros, Castilla es el que ejecuta la ley de consignaciones y se empieza a elaborar estos convenios con las casas comerciales, en las cuales destaca el contrato Gibbs, el contrato Allier, el contrato Puy-Murol, entre otros. Aparte de ello, también da otra ley, que es empezar a pagar las deudas que se tenían internamente, es decir, dentro del Perú. Esta es la ley de consolidación de la deuda interna, que genera bastante controversia, porque también el gobierno que sigue, Echenique, se va a aprovechar de esta norma para crear acreedores ficticios. Para ese momento se reconoce una deuda de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos es la deuda que se tenía internamente, ¿no? Internamente. De los cuales se pagó más de 4 millones de pesos. Y aparte de ello, no solamente se va a empezar a pagar la deuda interna, también se va a empezar a pagar la deuda externa. Porque como les había mencionado, había, desde la época de la independencia, existía pues la participación de los libertadores, como es el caso de Simón Bolívar. Por otro lado, en este gobierno de Castilla también se da este famoso debate, esta controversia, que también se va a mantener a lo largo de los años, pero ya se evidencia las posiciones conservadoras representadas por Bartolomé Herrera y las posiciones liberales representadas por los hermanos Gálvez y por Benito Lazo. Con el dinero del guano también se empieza a construir el primer ferrocarril que tiene el Perú, que es el ferrocarril Lima-Callao. Y también se logra comprar un buque a vapor, un buque de guerra a vapor, que le van a poner de nombre el buque Rímac, ¿sí? Este buque de guerra se va a dar en un contexto también de carrera armamentista, ¿no? Castilla va a impulsar una carrera armamentista porque quería convertir al Perú en un líder de Sudamérica, y la competencia pues es el país vecino del sur, ¿no? Chile, ¿no? Se dice que se dio una frase en esa época, ¿no? Justificando esta compra: si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Por otro lado, también en ese contexto
empieza a darse la construcción del primer mercado central, que se llama Mercado Ramón Castilla, que está ubicado en el cercado de Lima, al costado de lo que va a ser el barrio chino, ¿no? Se va a dar también la ley de instrucción pública, se produce la ley de migración china y empieza a aparecer las primeras fábricas. Fábricas de fósforos, fábricas de velas, fábricas textiles. Entonces es una etapa interesante de estabilidad y con ello se cierra la parte de los aspectos internos. En los aspectos ya de relaciones internacionales, en lo que tiene que ver con los aspectos externos, en cuanto a los aspectos externos, en un contexto en el cual el Perú tiene este recurso guanero y que va a ser demandado por Europa, vamos a observar también los intereses de España por querer recuperar sus antiguas colonias. Imagínense, recuperar sus antiguas colonias. Inclusive España va a tener aliados acá en Sudamérica, entre los cuales está un personaje ecuatoriano, ¿no?, que se apellida Flores, que impulsa una expedición ecuatoriano para apoyar a España para recuperar estas colonias que tenía ya hace mucho tiempo, pero ya estaban liberadas, ¿no?, liberadas políticamente. Entonces Castilla logra impulsar, ¿no?, una corriente de opinión en rechazo a esta expedición Flores de este expresidente ecuatoriano, y en 1847 también invita a que se realice en la capital, en Lima, el primer Congreso americano, donde participó Bolivia, donde participó Chile, donde participó Ecuador, donde participa Colombia y obviamente nuestro país, ¿no? Por esa razón que Castilla tiene bastante influencia en el desarrollo de las políticas exteriores, la política exterior, de las relaciones internacionales, ¿no? Nuestra Cancillería, ¿no?, por esa razón reivindica mucho la preocupación del Perú en su relación con los demás países vecinos, ¿no?, y su rechazo importante a esta intentona de España por recuperar sus antiguas colonias. En 1851, José Rufino Echenique será presidente del Perú. Echenique en un momento va a ser el continuador de la política castillista. Digamos que Echenique era el delfín. Cuando hablamos del delfín, es un término que se usa mucho para caracterizar al que continúa la línea de un personaje que ya abandona el poder. O sea, la línea continúa, el personaje Castilla abandona, pero las medidas van a ser de esa misma tendencia. Echenique es un conservador. En la parte interna, por ejemplo, ya Echenique genera condiciones para que el guano se empiece a vender a peruanos, ¿no? Y esa es la época en donde los peruanos se organizan, se asocian y forman la Sociedad Nacional de Consignatarios del Guano, ¿no? Aparte de ello, y esto es un aporte importante en la historia del derecho, en 1852 se establece el primer Código Civil, ¿no?, el primer Código Civil. Igualmente también culminó e inauguró el ferrocarril que va de Tacna y Arica, y también se va a empezar a desarrollar una política migratoria de europeos. Con respecto a este punto, una de las zonas que no estaban pobladas y que se buscaba también tener acceso a los recursos es la zona de la selva. Es la zona de la selva. La menor población, pero también donde había un interés de buscar colonizar y extraer sus recursos. Echenique va a generar las condiciones para que vengan europeos. ¿Y por qué europeos? ¿Por qué europeos? Porque dentro de esta lógica conservadora se tiene la idea de que los que pueden permitir el desarrollo del país son gente de ese continente. Una idea racista, clasista, ¿no? Pero el Estado tiene esa característica, lastimosamente, ¿no? Y piensa que los europeos son los mejores, son los más capaces para poder colonizar esta zona. Y es ahí donde vienen alemanes, donde vienen austriacos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que la llegada de alemanes, austriacos y la fundación de colonias se va a dar en este contexto de Echenique, a partir de Echenique.
Y no olvidar que una cosa es que lleguen a Lima y otra cosa que lleguen a la selva. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron para llegar a la selva los primeros colonos europeos? De Lima hasta la selva se demoraron 2 años. 2 años. Imagínense ese tiempo, 2 años para poder colonizar la zona selvática. Y es ahí donde empiezan a vivir pues en zonas como Posuso, ¿no? Chanchamayo, Oxapampa, entre otros lugares de nuestra interesante zona selvática. Aparte de ello, está el tema de la corrupción, como dije, ¿no? El Estado peruano ya debía menor cantidad de dinero, pero el problema es que durante ese periodo de gobierno de Echenique, nuestra deuda interna aumentó a 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. Esta situación generó bastante controversia, bastante cuestionamientos, preguntas. Pero ¿qué pasó si el Estado peruano con Castilla reconoció una deuda de 7 millones y había pagado más de 4 millones? ¿Y cómo es posible que ahora la deuda sea de 23 millones de pesos? ¿Qué es lo que está pasando? Corrupción, aprovechamiento, creación de acreedores ficticios. Este tema de las prebendas, del clientelismo, ya se manifiesta con Echenique y es visible para toda la opinión pública. Empieza pues a generarse inclusive hasta las caricaturas políticas, ¿no? Como lo que vamos a ver acá en este momento, ¿no? Cuestionando lo que hacía Echenique. Y eso va a ser el argumento para que Castilla, que es el que había logrado colocar a Echenique, en cierta forma, simbólicamente, Castilla inicie una guerra civil contra él. A esto se conoce como el famoso escándalo de la consolidación. Como lo dije en el video anterior, de la parte teórica, esto va a ser uno de los temas de investigación inicial de nuestro gran historiador Alfonso Quirós Norris. Bueno, en la parte ya externa, el Perú firma un convenio de comercio y navegación con Brasil, que es el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en 1851. Este tratado va a ser también criticado porque el Perú aceptó un criterio en la cual renunciaba a tener territorios amazónicos ocupados poco tiempo atrás por la población brasileña, ¿sí? A cambio de lo que es la libre navegación por el Amazonas. Es decir, el Perú cedía territorios a cambio de tener acceso a la navegación por el Amazonas que le corresponde a Brasil. ¿Correcto? Entonces esto va a causar controversia. Ustedes saben que se fomenta la colonización de alemanes austriacos para poder tener los recursos, pero obviamente que la idea era completar esto para poder acceder al río Amazonas, porque era imposible que estos productos de la selva puedan salir por nuestras costas. Entonces se tenía que ver la manera de desarrollar la salida de estos productos por el otro lado, es decir, por el Atlántico. Y la única manera es a través del río Amazonas. Por esa razón que este convenio, este tratado, genera bastante discusiones, bastantes polémicas, porque se cede territorios a cambio de la libre navegación por el Amazonas brasileño. Otro hecho que se da a nivel de las relaciones internacionales es un conflicto muy fuerte con Bolivia, que casi termina en una guerra. ¿Qué pasó con nuestros hermanos bolivianos? Miren, Bolivia tenía su moneda, ¿ok? Que es el feble boliviano. Este feble boliviano va a difundirse, va a circular en los mercados de Perú, principalmente en la parte del sur, ¿no? Arequipa, Cusco, por ejemplo, ¿no? Empiezan a abundar. ¿Y por qué la gente empieza a usar esa moneda boliviana? Justamente producto de una explicación teórica que se llama la ley de Gresham, en donde la moneda mala desplaza a la buena. Es decir, la moneda de menor valor real
siempre va a desplazar a la que tiene mayor valor real. Es como decir, ¿no? Se usaba esta moneda boliviana y se guardaba la moneda peruana. Obviamente que esto va a generar complicaciones económicas a nuestro país. Primero porque no se está usando nuestra propia moneda, y si no hay circulación monetaria, entonces no hay, digamos así, estabilidad económica. Por esa razón que el Perú, a través de sus delegaciones, a través de sus representantes, se empieza pues a pedir, a reclamar, ¿no? A pedir, a reclamar al gobierno boliviano para que de una vez cede, ¿no? O sea, que no se difunde esta moneda, y le pide que ya no lo emita, ¿no? Le pide que no lo emita. Pero los bolivianos, en un momento dicen, sí, vamos a aceptar, ya no vamos a dar esa emisión monetaria, vamos a detener que circule lo que existe y ahí va a desaparecer. Pero los bolivianos no hacen eso. Los bolivianos lo que hacen es seguir emitiendo la moneda, y le ponían en la moneda la acuñación años anteriores. Entonces es raro, ¿no? Se habían comprometido que ya no iban a sacar la moneda, pero no sigue circulando, o sea, ya no desaparece. ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando es que los bolivianos sacaban su propia moneda, pero con años anteriores. Esto generó un conflicto muy complicado, un conflicto que Castilla, cuando ya logra desplazar a Echenique, él logra pues terminar con este hecho, ¿no? Que posiblemente hubiera terminado en una guerra. Otro conflicto internacional es con respecto al tema de las Islas Guaneras. Había unas islas que se llaman las Islas de los Lobos, ¿no? Las Islas de los Lobos, que según Inglaterra, digamos, ellos argumentaban que era parte de su soberanía, parte de su jurisdicción. Los ingleses estaban convencidos de que esas Islas de los Lobos eran suyas, ¿correcto? En ese sentido, nosotros como peruanos teníamos que reclamar nuestra soberanía sobre esas islas. Entonces hay un conflicto con Inglaterra, y que también Castilla logra resolverlo cuando él entra en su segundo mandato. ¿Cómo acaba Echenique? Miren, como les mencionaba, la corrupción de Echenique generó pues un escándalo de dimensiones mayúsculas, en donde Ramón Castilla, aprovechó ese escenario para generar una guerra civil contra este caudillo. Esta guerra civil del 54, entre las fuerzas castillistas y las fuerzas de Echenique, también representaron las pugnas entre los sectores liberales y conservadores. Pero ahora viene el punto. Si Echenique era conservador, Castilla tiene que sacar las banderas del liberalismo, sector político que él no comulgaba en un inicio. Por eso que se habla de este oportunismo, ¿no? De este aprovechamiento, ¿no? Los liberales van a apoyar a Castilla, y en ese contexto donde había ya mayor presión liberal, porque los conservadores estaban totalmente desprestigiados, estaban bastante cuestionados, y para poder tener apoyo popular, Castilla logra plantear dos medidas: eliminar el tributo indígena y abolir la esclavitud. Entonces, en plena guerra civil, Castilla, astutamente, para tener respaldo popular, plantea esas dos medidas. Es decir, apóyenme y yo elimino el tributo, y yo voy a abolir la esclavitud. Pero también Echenique, por ejemplo, ofrece lo mismo. O sea, Echenique no se queda atrás. Como políticos que son, uno plantea eso, el otro también, que quiere mantenerse en el poder, plantea lo mismo. Entonces Echenique también va a plantear, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Pero entre los dos bandos, el que tenía más controversias era Echenique. Por eso que al final Castilla logra tener mayor respaldo, porque digamos que estaba más limpio, entre comillas, ¿sí? Más limpio. Entonces, en 1854, por ejemplo, se da el decreto de Huancayo. Castilla, con el apoyo del sector liberal,
se autoproclama como presidente provisorio. Aún no había sido derrotado totalmente Echenique, y entonces él lanza el decreto de Huancayo, porque un decreto es una ley que no tiene el apoyo del Congreso, lo lanza el Poder Ejecutivo de frente, ¿no? Entonces con ese decreto de Huancayo, por ejemplo, va a abolirse la esclavitud. Se va a abolir la esclavitud y luego ya se formaliza cuando Castilla es presidente constitucional. Con este hecho, obviamente que ya Echenique tiene poco respaldo y los dos se van a enfrentar en una batalla que se llama la Batalla de La Palma en 1855, y es ahí donde viene el segundo gobierno de Ramón Castilla. Castilla gobierna por segunda vez nuestro país entre 1855 a 1862. Pero mencionar, mis estimados seguidores, que al ingresar Castilla en este segundo mandato, Castilla viene con toda esta presión liberal, ¿no? Y por esa razón que se va a elaborar una nueva Carta Magna. Los liberales aprovechan de todas estas circunstancias y dicen: vamos a hacer una constitución en donde se va a lograr limitar el poder del presidente, donde se va a lograr impulsar la descentralización. Y bueno, Castilla tiene que aceptar, ¿no? Porque viene con ese sector que lo apoya. Y irán la Constitución del 56. La Constitución del 56. Pero producto de la nueva presión de los conservadores, ¿sí? Castilla, también para tratar de complacer al otro bando, va a tener que eliminar esta Constitución del 56 y se va a elaborar una nueva Carta Magna, ¿no? Que es la Constitución de 1860, ¿no? Esta Constitución de 1860 se va a denominar la Constitución Moderada y la que va a tener mayor vigencia en nuestro país hasta el momento. 60 años. Esta Constitución de 1860 durará hasta 1920. Mencionar también que a pesar de esta nueva Constitución del 60, obviamente que los liberales también van a cuestionar lo que hizo el presidente Castilla, donde José Gálvez, por ejemplo, lo va a cuestionar, y también un gran escritor que también tiene una cercanía a posiciones liberales, que es nuestro gran tradicionalista Ricardo Palma. Tanto Ricardo Palma como José Gálvez también van a cuestionar la actitud de Castilla por cambiar la Constitución del año 56 a la de 1860. Por otro lado, también mencionemos algunas obras, ¿no?, en estos aspectos internos de Castilla, que básicamente lo más evidente es esta guerra civil, estas pugnas entre liberales y conservadores. Pero no olvidemos, por ejemplo, que ya Lima va a tener Aluprabagas, ¿sí? Se va a establecer el primer sistema de agua potable también. Se va a construir el ferrocarril Lima-Chorrillos. Se va a construir la primera cárcel del Perú, ¿sí? Tomando en cuenta los modelos de los grandes países. El panóptico, ¿no?, lo que hablaba pues el famoso filósofo Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? El panóptico, el mismo sistema de panóptico se va a lograr establecerse acá en Perú con la construcción de la primera penitenciaría o cárcel, ¿no? O cárcel. Igualmente, con los recursos guaneros y también con el interés de saber qué otros recursos tiene nuestro país, se va a lograr contratar las actividades profesionales de Manuel Paz Soldán. Manuel Paz Soldán es un naturalista, un geógrafo, un hombre bastante oceánico, ¿no?, conocedor de muchas materias, y Paz Soldán se encarga de elaborar el primer mapa del Perú. Pero no solamente es un mapa, ¿no?, el primer mapa del Perú, sino también es un estudio poblacional, es un estudio de nuestros recursos, es un estudio de nuestra geografía. O sea, no piensen, mis estimados seguidores, de que solamente es elaborar un plano y listo. No, es un texto voluminoso que va a lograr ser editado para interés de la ciudadanía el día de hoy,
para que se observe que el mapa consistía en un estudio muy profundo de cada región, de sus recursos naturales, de su flora, de su fauna, y en donde colabora, por ejemplo, también el sabio italiano Antonio Raimondi hacía también, por ejemplo, algunos grabados, algunos dibujos para observar estos recursos, ¿no? Entonces, el mapa de Paz Soldán, repito, no es solamente un mapa sino más. Es un estudio muy detallado, muy contundente de lo que tenía el Perú hasta ese momento. Por otro lado, también en 1859 se va a lograr fundar el Archivo Nacional de la República, conocido también como AGN, Archivo General de la Nación. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un lugar, un centro, en donde se va a conservar documentos, donde se va a conservar, digamos, los intereses de un país, ¿no? Que se da a través de cartas, a través de oficios, a través de sus periódicos, ¿sí? Entre otros recursos. El Archivo General de la Nación se va a convertir en el centro de nuestra historia. En el centro de nuestra historia. El Archivo General de la Nación se convierte el día de hoy en el lugar donde trabajan los historiadores. Los historiadores hacen sus investigaciones sobre base de documentos. Documentos que testimonian ciertas cosas que él quiere, el historiador, investigar. Y lo encuentra en el Archivo General de la Nación, conocido con sus siglas como AGN. En la parte de los aspectos externos, también destaca una guerra que el Perú tiene, una guerra internacional, una guerra con Ecuador. Los ecuatorianos, por intereses geopolíticos, por intereses económicos, quieren acceder a nuestro Amazonas, quieren tener el control de nuestros recursos. Esta guerra con Ecuador estalla, ¿no? Porque Ecuador quiere tener el control de estas zonas y va a terminar en una especie de empate, ¿no? Acuérdense que nuestro país ya tenía un poderío militar considerable, ¿no? Y esta guerra con Ecuador termina con la firma de un tratado, el Tratado de Mapasingue. El siguiente gobierno, que es muy breve, va a ser el gobierno de Miguel de San Román. ¿Por qué? ¿Por qué breve? Porque él muere tempranamente, ¿no? Gobierna entre 1862 a 1863. Las pocas cosas que puedo mencionar son que se adoptó como moneda el sol de oro, aparte de sol de oro habrá sol de plata, y también se adoptó el sistema decimal de pesas y medidas. Este sistema decimal es muy interesante porque es el modelo norteamericano. Nosotros nos vamos a ajustar al modelo norteamericano, ¿sí? Nosotros no somos, más allá de que si bien en el siglo XIX nos dependemos de Inglaterra, vamos a ahora tomar como modelo norteamericano, ¿no? Porque si estuviéramos adoptando el modelo inglés, en vez de kilos, hablaríamos de libras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre estos modelos de medición. San Román, como dije, muere tempranamente y luego sigue Juan Antonio Pezet, el que era el vicepresidente. Con Juan Antonio Pezet gobierna entre 1863 a 1865. Lo más importante es el conflicto que ocurre con España. Como ya les había mencionado, España quería recuperar sus colonias. ¿Por qué? Porque el Perú tenía el guano, o sea, quería controlar el guano. En ese sentido, lo que hace España, que estaba gobernada por una reina, había una monarquía que es Isabel II, los españoles mandan una expedición científica. No, normal, o sea, ustedes saben que en el siglo XIX hay pues, viajeros, ¿no? Navegantes, gente estudiosa, ¿no? Normal, o sea, nadie puede prohibir que un extranjero venga con intereses de investigación. Pero esta expedición científica realmente era una armada militar española. Empezó pues a buscar cualquier pretexto para iniciar el conflicto.
La expedición científica recorrió las costas de Chile, llegó a las costas del Perú y se va a producir el 2 de agosto de 1863 un incidente en una hacienda llamada Talambo, ¿no? Donde se desató un enfrentamiento entre inmigrantes vascos y agricultores peruanos. Como resultado, un ciudadano español resultó muerto y otros 4 quedaron heridos. Entonces la expedición científica, al enterarse de este hecho, empezó a avisar lo que está pasando. Madrid envió a Eusebio Salazar y Mazaredo bajo el título de comisario regio. ¿Qué es un comisario regio? Bueno, España tenía a estos funcionarios para que actúen en sus colonias. Comisario regio es aquel que va a aplicar justicia. Pero no puede ocurrir. Nosotros no somos colonia de España. Nosotros no podemos aceptar la llegada de un comisario regio. Un comisario regio, ¿por qué se llama regio? Regio por realeza. Acuérdense, regio. Entonces nosotros pues no vamos a aceptar esa llegada. Nosotros no vamos a aceptar esta llegada, no vamos a aceptar su potestad de aplicar justicia porque nosotros tenemos nuestra propia justicia peruana. ¿Ok? En ese sentido, esta expedición científica sacó su real careta. El 14 de abril de 1864, la escuadra española ocupa las islas de Chincha. ¿Sí? Estas islas de Chincha son ocupadas para poder lograr, por un lado, ¿sí?, bloquear el puerto del Callao, pero también pedir, en este caso, que el Perú le pague una deuda a España que estaba pendiente de la independencia. Y lo que estaba haciendo España es cobrarse esa deuda. Obviamente que todo este hecho generó pues bastante controversia. Al gobierno de Peset se le escapaba de las manos la solución a este conflicto. Cada vez el conflicto era cada vez más agudo. Y mandó a un general para resolver este problema, ¿sí?, a Manuel Ignacio de Vivanco, que fue presidente durante la anarquía militar. Él va a lograr dialogar con el general Pareja, general español, ¿no?, para poder lograr dar solución a este problema, de los cuales se va a firmar un tratado de apellido, los apellidos de esas personas, Vivanco Pareja. En este tratado se aceptaba al comisario regio. Y en este tratado también se aceptaba que el Perú le pague a España 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Obviamente, la gente, al enterarse de estos acuerdos y tomar en cuenta que estamos hablando de 1865, ¿no?, años en los cuales no habían pasado mucho tiempo sobre el tema de nuestra independencia, generó obviamente una fuerte oposición. El Parlamento del Perú tenía como presidente a Ramón Castilla. Y Ramón Castilla aparece como un líder de la oposición contra Peset. Ramón Castilla inclusive, ¿no?, presiona a que los congresistas también inviten a Inglaterra, porque Inglaterra también estaba interesada en proteger los recursos del Perú, porque Inglaterra era el principal demandante del comercio aduanero peruano. Y entonces Castilla presiona para que los ingleses envíen también a una delegación para que pueda también dar cierta asesoría militar para una hipotética guerra que ya se olía que ya empezaba a venir, ¿no? Bueno, entonces, como dije, ¿no?, hay protestas, se dan revueltas en Lima, ¿correcto? El Parlamento, inclusive, presionado también por Peset, destituye a Castilla, imagínense, destituye a Castilla por haber impulsado
estas críticas al gobierno y es deportado a Gibraltar. ¿Sí? Pero la consternación no termina ahí. En Arequipa se levanta un militar, que es Mariano Ignacio Prado, que va a estar apoyado por los pueblos del sur. El norte también se levanta, dirigido por el coronel José Balta, ¿sí? ¿Sí? Y también empieza a darse, ¿no?, un levantamiento de la propia Marina de Guerra. PC ya estaba sin respaldo. En esa Marina de Guerra sobresale figuras como Miguel Grau, sobresale figuras como Lizardo Montero. Pero en especial los que también cuestionan son los propios consignatarios del guano, los peruanos, los nacionales, ¿no? Toda esta presión del norte, del sur, de los consignatarios de Castilla que los mandaron a Gibraltar, toda esta presión hace que finalmente PC tenga que renunciar al cargo y deja al cargo a un personaje llamado Pedro Díaz Canseco, quien a su vez traspasa el poder a Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado gobierna entre 1865 a 1868. Es una dictadura. Recuerden ustedes la palabra dictadura. Dictadura es un gobierno en emergencia. ¿Y cuál es la emergencia que teníamos en este momento? España. El conflicto con España. Lo que hace Mariano Ignacio Prado es anular el Tratado de Banco Pareja y logra tener el respaldo inmediato de los consignatarios. Todos los consignatarios se van a convertir en ministros de Prado, los peruanos, los consignatarios peruanos. Por ejemplo, José Gálvez va a ser ministro de Guerra. El ministro de Hacienda, que es ministro de Economía, va a ser Manuel Pardo, que después se convierte en presidente del Perú. A este gabinete le van a llamar el Gabinete de los Talentos, donde también está José María Quimper, donde también está Torío Pacheco, donde está José Simón Tejada. Prado convoca el apoyo de los países vecinos para rechazar la presencia militar española. Y se va a formar la cuádruple alianza: Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Y esta cuádruple alianza decide declarar la guerra a España. Esta guerra de España se da en 1866. Primero se da un combate, que es el combate de Aptao. Después los chilenos bombardean el puerto de Valparaíso en Chile. Luego suben hasta nuestro puerto del Callao para tratar de invadir, así. Y es ahí donde se da el respaldo popular de nuestro querido pueblo chalaco, donde ellos van a resistir la embestida española. ¿Sí? El Real Felipe se va a convertir en curioso, ¿no? Paradójico, ¿no? El Real Felipe, que se había construido como una fortaleza militar española durante la época del virreinato, siglo XVIII, ahora se va a convertir en un fortín del Perú para defenderse de los ataques españoles. Desde la mañana del 2 de mayo hay una fuerte resistencia y que termina finalmente en la tarde. Pero durante esas horas de la mañana, ¿no?, los cañones de la escuadra española provoca pues también la muerte del ministro de Guerra José Gálvez, ¿no?, que se va a convertir en un héroe de esta guerra, ¿no?, de este conflicto bélico. Bueno, finalmente España desiste de su invasión y se retira. Con ello, la guerra va a ser victoriosa para los 4 países que he mencionado. Y va a ser considerada como la segunda independencia del Perú. Ahora, después de esta guerra con España, Prado convoca a las elecciones para poder lograr renunciar a ser dictador, porque era dictador, porque no era un mandato constitucional,
primero es presidente provisorio, luego él también, Prado, que tenía ideas liberales, logra generar la elaboración de lo que es la Constitución de 1867, que es una constitución muy breve que casi no logra funcionar, ¿sí? Por ejemplo, esta Constitución del 67 establecía la libertad de cultos, y eso hace que hay un sector fuerte, católico y conservador, que se levanta, no aceptaban la libertad de cultos. Eso origina que Balta nuevamente se levante en el norte, ¿no? contra Prado. También hay otro militar de apellido Discanseco que se levanta en el sur. Prado renuncia, se convoca elecciones y se elimina la Constitución del año 67. Por esos años también mencionar que hay un personaje que se levanta en favor del sector mestizo indígena, que se llama Juan Bustamante, y que va a ser también conocido con el nombre de Túpac Amaru III. Bueno, el que reemplaza a Mariano Ignacio Prado es el coronel José Balta, quien será el último presidente de esta etapa, 1868-1872. Durante la administración de Balta, él va a tratar de reestructurar todo lo que se había hecho ese tiempo. La guerra con España provocó una ligera crisis. Nuestra deuda había aumentado, obviamente por el tema del conflicto. Es así que lo que hace Balta es buscar establecer el sistema monopólico del guano con la firma del contrato Dreyfus. ¿Sí? La casa judía francesa Dreyfus tendrá el control absoluto del guano. ¿Sí? Hay que entender que se intentó resolver esta crisis financiera, y para eso el ministro de Economía, ministro de Hacienda, era el que también se va a convertir en futuro presidente del Perú, Nicolás de Piérola. Se plantea que el déficit que se tenía era 17 millones y la deuda era de 30 millones. Entonces lo que se buscaba es que la deuda se logre cancelar con la entrega total del guano a la casa comercial judía francesa, Dreyfus. Pero aparte de eso, como era una bonanza, periodo de bonanza fuerte, el Estado peruano también no solamente logró cancelar la deuda externa, también lo que hace el Estado es generar una nueva deuda, prestarse dinero adicional a la casa comercial Dreyfus. O sea, al final, los que nos prestaban plata eran ellos, bajo la garantía del guano. ¿Sí? Bajo la garantía del guano. Obviamente que este traspaso monopólico afectó a los consignatarios nacionales. Ahora son ex consignatarios. Y estos ex consignatarios se organizan y van a lograr formar un partido político. Un partido político que se llamó primero Sociedad Independencia Electoral y que luego termina llamándose Partido Civil, teniendo como líder a Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Que después se convierte en presidente. Ahora, el dinero prestado fue usado para la construcción de ferrocarriles. Se dice que en 1861 el Perú contaba con una red de ferrocarriles de casi 90 kilómetros en todo el Perú. Y en 1874, cuando ya Pardo era presidente, tenía 947 kilómetros. Pero para hacer estos ferrocarriles, como dije, el Estado peruano se prestó dinero de los Dreyfus. Y también se logró contratar los oficios de un ingeniero norteamericano. Este ingeniero norteamericano va a ser Henry Mays, llamado también el Pizarro Yankee. ¿Por qué? ¿Por qué Pizarro Yankee? Porque Henry Mays era un mafioso. Había hecho pues grandes estafas en Estados Unidos. Y una manera para poder eludir esas estafas es yéndose a otro país. Y llegó acá al Perú y él
llegó pues a impresionar con sus proyectos, con sus maquetas. El Estado peruano se quedó bastante cautivado por lo que prometía el norteamericano, ¿no? Henry Mays, y se hizo ferrocarriles, pero fueron ferrocarriles sobrevalorados, ¿sí? Sobrevalorados, y que también genera bastante controversia lo que es la historia de Henry Mays. Destaca la construcción del ferrocarril Lima-Cerro de Pasco, pero no solamente se queda con la construcción de ferrocarriles, también hay obras interesantes que se hacen en la época de Balta. Por ejemplo, nuevos muelles en la costa, algunas avenidas de Lima. Para eso se mandó a derrumbar las murallas que se tenía desde la época virreinal. Se derrumbaron las murallas. El Perú también va a cumplir, ¿no? 50 años de la independencia, y para eso se hace una gran exposición, y para esa razón se construye un palacio, que se llama el Palacio de la Exposición, lo que hoy día es el Museo de Arte. También se construye el puente que une el cercado de Lima con el Rímac, llamado el Puente Balta, y también se construye el Hospital 2 de Mayo, que está, si uno viene por ejemplo, de la Plaza Bolognesi, va a la Plaza Ergarau y va a irse a donde está la estación de la línea 1 del tren, va a encontrarse al Hospital 2 de Mayo. Por otro lado, cuando se convocan elecciones en 1871, Manuel Pardo logra ganar, y él tenía que juramentar para el 72. Y obviamente, ¿no? Esto es una cosa nueva, ¿no? Manuel Pardo era civil, el Perú estaba gobernado por militares, por caudillos. Balta había aceptado esta sucesión de pasar un militar ahora un civil, ¿correcto? Inclusive se dice que Balta fue recomendado mucho por el Ricardo Palma para que acepte, ¿no? Para que acepte este traspaso, pero como les había comentado, había un sector militar que no estaba de acuerdo que los civiles tengan el poder. Y es ahí donde se da el levantamiento de estos hermanos Gutiérrez, coroneles del ejército, Marceliano, Tomás y Silvestre. Secuestran a Balta. Pardo, cuando se entera de este hecho, le dicen: huye, escápate, escóndete porque te van a querer matar. Pardo se va a esconder en una embarcación con el apoyo de Miguel Grau, porque Grau también era simpatizante de las ideas de Pardo, inclusive es miembro del Partido Civil. Y mientras que Lima estaba pues en esta situación tan complicada, donde hay un golpe de estado de unos coroneles, Pardo estaba refugiado, escondido, ¿no? Para protegerse, ¿no? El pueblo de Lima no está de acuerdo. Para esto hay que recordar que Manuel Pardo fue también alcalde de Lima y tenía muchos simpatizantes artesanos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que en un primer momento va a haber un enfrentamiento entre la muchedumbre con uno de estos hermanos Gutiérrez. Y de este enfrentamiento muere uno de ellos. En venganza, los demás hermanos Gutiérrez asesinan a Balta. Y cuando el pueblo de Lima se entera del asesinato del presidente Balta, ya se subleva, hay disturbios, la gente sale a las calles a tomar Palacio, y logran, de los 3 hermanos Gutiérrez que quedaban, 2 de ellos son capturados, son linchados públicamente, y sus cuerpos serán colgados desde las torres de la Catedral de Lima. Es uno de los hechos más controversiales cuando Lima empieza a levantarse contra gobiernos tiránicos, como lo que sucede con los famosos hermanos Gutiérrez. Y con ello termina este periodo conocido como la prosperidad falaz. Espero que el video les haya sido de su agrado. Espero sus comentarios
No se olviden de compartir nuestros contenidos y nos vemos hasta la próxima.